Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero hablarte de algo que a todos nos ha afectado en algún momento de nuestra vida. La timidez. Esa sensación de quedarnos atrás, de no atrevernos a ser quienes realmente somos, por miedo a lo que otros piensen o digan. La timidez no solo te limita, te roba oportunidades, relaciones genuinas y sobre todo, te aleja de tus sueños. En este video, no solo vamos a hablar de la timidez, sino de cómo romper con ese ciclo que nos mantiene atados a una versión de nosotros mismos que no queremos ser. Si alguna vez te has sentido frenado por la vergüenza o la inseguridad, este video es para ti. Aprenderás por qué dejar de ser tímido es esencial para avanzar y cómo puedes empezar a superar esa barrera interna. De cómo dejar de ser tímido puede cambiar radicalmente la forma en la que vives. Lo que quiero que entiendas es que la timidez no es algo con lo que tienes que vivir toda tu vida, y estás a punto de descubrir cómo liberarte de ella. Antes de todo, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video. Así podré seguir creando más contenido como este. No dudes en compartirlo para que más personas también puedan liberarse de esa prisión interna. Además, si hay algún tema que te gustaría que tratara, déjalo en los comentarios. Vamos a empezar. Primero, ¿por qué tenemos miedo de ser quienes somos? La opinión de los demás no tiene poder sobre ti. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo reaccionas ante ello. La timidez, ese temor que sentimos al mostrar nuestra verdadera esencia, tiene una raíz profunda, el miedo al juicio de los demás. Este miedo nos hace sentir inseguros, vulnerables, y a menudo preferimos ocultar nuestro ser auténtico para evitar el rechazo o la desaprobación. Nos preguntamos constantemente, ¿qué pensarán de mí? ¿O ¿me aceptarán si soy tal como soy? Estas preguntas, aunque naturales, reflejan una falta de comprensión de nuestra verdadera libertad y poder interior. Pero, ¿por qué tenemos miedo de ser quienes realmente somos? La respuesta está en cómo nos han condicionado desde pequeños. Desde que somos niños, nuestra cultura, nuestras familias e incluso nuestra sociedad nos enseñan que el valor de una persona depende de lo que los demás piensan de ella. Nos educan para buscar la validación externa, ya sea en la forma de elogios, aceptación social o aprobación en nuestras acciones y decisiones. A menudo, llegamos a creer que nuestra autoestima debe basarse en la opinión de los demás. Esto es lo que alimenta la timidez, la creencia de que no podemos ser verdaderos con nosotros mismos porque el juicio ajeno determinará si somos suficientes o no. Sin embargo, este es uno de los mayores engaños que nos hacemos. Como bien enseñó Epicteto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo reaccionas ante ello. Los eventos externos, incluidos los juicios y opiniones de los demás, son completamente ajenos a nosotros. No podemos controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar ante esas opiniones. Imagina por un momento que las opiniones de los demás no tienen ningún poder sobre ti. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan de tus decisiones, de tu forma de ser o de tus sueños? La respuesta es clara. ¿Serías libre? La timidez nace de darle demasiado poder a esas opiniones. Nos hace sentir que necesitamos la aprobación constante para sentirnos bien, para actuar, para expresarnos. Pero la verdad es que esta aprobación externa es inestable. El juicio ajeno depende de factores fuera de nuestro control, como el estado de ánimo de la otra persona, sus propias creencias y prejuicios y sus experiencias previas. ¿Por qué basar tu felicidad y tu bienestar en algo que no puedes controlar?
Marco Aurelio, el emperador estoico, nos recordó sabiamente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este es un principio fundamental que los estoicos promovían. La verdadera libertad y paz interior solo se alcanzan cuando nos liberamos de la dependencia de las opiniones externas. Si comenzamos a vivir según nuestros propios principios y no en función de lo que los demás esperan de nosotros, podremos experimentar una paz interna que no depende de la aprobación ajena. La cuestión es que vivir para agradar a los demás nunca será satisfactorio. Aunque consigamos la validación que buscamos, no es un logro duradero. Las personas que nos rodean tienen sus propios problemas, sus propias inseguridades, y, aunque nos puedan dar palabras de aliento, su visión de nosotros puede cambiar dependiendo de su estado de ánimo y circunstancias. Eso nos lleva a una verdad fundamental. No podemos controlarlo todo, y mucho menos podemos controlarlo todo acerca de cómo los demás nos ven. Pero sí podemos controlar cómo nos vemos a nosotros mismos. Al liberarnos de la necesidad de la aprobación ajena, nos damos el permiso de ser genuinos. Ser auténtico no significa actuar de manera impulsiva o sin consideración, sino vivir de acuerdo con lo que somos, sin pretender ser algo que no somos, para encajar en moldes ajenos. Esto no solo nos hace sentir más felices, sino que también mejora nuestras relaciones. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensan, podemos ser más sinceros, abiertos y vulnerables. Esto crea conexiones más profundas y auténticas, basadas en el respeto mutuo, en lugar de en la búsqueda de la validación. Epicteto también enseñó que lo que más nos perturba no es el juicio o las críticas de los demás, sino cómo nos dejamos afectar por ellas. La timidez comienza a perder su poder cuando entendemos que la opinión de los demás solo tiene poder sobre nosotros si se lo damos. Si cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que no debemos vivir para complacer a los demás, podemos empezar a vivir una vida más plena y sin miedo. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a liberarnos de este miedo y de esta necesidad de aprobación externa? Primero, desafía tus creencias sobre la validación externa. Cada vez que sientas miedo al juicio, pregúntate a ti mismo: ¿realmente necesito esta aprobación para ser feliz? Hazlo con conciencia y reflexión, y empieza a darte cuenta de que la validación interna es mucho más poderosa y duradera. Segundo, actúa a pesar del miedo. La timidez muchas veces nos paraliza, pero solo al tomar acción, a pesar del miedo, podemos demostrarle a nuestra mente que no necesitamos la aprobación ajena para ser completos. Empieza poco a poco. Habla más, comparte tus ideas y expresa tus emociones sin miedo al rechazo. Tercero, refuerza tu autoestima. Aprende a encontrar tu valor dentro de ti mismo. La aprobación externa puede ser efímera, pero tu verdadero valor siempre estará contigo. Cada vez que te sientas inseguro, recuérdate a ti mismo que eres suficiente tal y como eres. Recuerda que la verdadera libertad llega cuando dejamos de vivir según las expectativas de los demás. Solo entonces podremos descubrir quiénes somos realmente, sin las cadenas del juicio externo. Este paso te ayudará a entender que la opinión de los demás no tiene poder sobre ti. La verdadera libertad está en dejar de depender de esa validación externa y en comenzar a vivir según tus propios principios y valores. Solo entonces podrás empezar a ser tú mismo, sin miedo y con la confianza de saber que lo más importante es cómo te ves a ti mismo. 2. La timidez como una prisión interna.
Séneca decía: la mayor parte de la miseria humana proviene de la incapacidad de liberarnos de nuestra mente. La timidez no es solo un sentimiento pasajero o una emoción transitoria. La timidez se convierte en una prisión interna, una barrera psicológica que nos mantiene atrapados en nuestros propios miedos e inseguridades. Es una cárcel invisible que creamos dentro de nosotros mismos, una que nos impide actuar con libertad y autenticidad. Y lo peor de todo es que, al igual que una prisión, nosotros somos los carceleros y las víctimas a la vez. Para entender cómo la timidez se convierte en una prisión, debemos mirar más allá de los síntomas visibles: sudoración, nerviosismo, evitar situaciones sociales, miedo al rechazo. Esos son solo los efectos externos de un problema mucho más profundo: la mente que crea y perpetúa esos miedos. Nos decimos a nosotros mismos cosas como: no soy lo suficientemente bueno, ¿qué pensarán de mí? No voy a ser aceptado. Y esas creencias nos mantienen encerrados en una burbuja de inseguridad. Epicteto, uno de los filósofos más sabios de la escuela estoica, hablaba de cómo nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga si no aprendemos a dominarla. Él decía: la libertad no es la ausencia de las cadenas externas, sino la presencia de una mente que no se somete a ellas. La timidez es esa cadena interna que nos limita. Nos dice que no somos capaces de actuar, que no debemos mostrar quiénes somos realmente, y que la única manera de ser aceptados es a través de una fachada. La realidad es que esta prisión de miedo y duda existe únicamente en nuestra mente, y somos nosotros los que, en la mayoría de los casos, la mantenemos cerrada. Imagina que, en lugar de ser una prisión, tu mente fuera un vasto campo abierto, un espacio donde puedes actuar, comunicarte y ser tú mismo sin el peso de la crítica o el rechazo. Sin embargo, la timidez nos hace creer que es más seguro quedarnos dentro de las paredes de nuestra cárcel mental. Nos da la ilusión de que es más fácil esconder nuestro verdadero ser que arriesgarnos a mostrarnos al mundo tal y como somos. Pero esa seguridad es solo una ilusión, porque lo que realmente nos está haciendo daño es la falta de autenticidad, y a largo plazo eso es mucho más doloroso que cualquier temor al rechazo o juicio. Este sentimiento de estar atrapados en una prisión mental es lo que impide que podamos vivir nuestras vidas con libertad. Nos paraliza y nos obliga a vivir bajo expectativas ajenas, esperando siempre que las circunstancias sean perfectas o que los demás nos acepten antes de dar el primer paso hacia la acción. Nos hace pensar que tenemos que ser perfectos o conformarnos con lo que otros esperan de nosotros. Pero esa forma de pensar nos mantiene estancados y nunca nos deja avanzar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo liberar nuestra mente de estas cadenas. Él decía: la vida de cada uno está determinada por lo que uno piensa. Si creemos que somos incapaces de actuar, que el mundo no nos aceptará tal y como somos, entonces nos lo creeremos. La verdad es que nuestras limitaciones están construidas dentro de nosotros. La prisión que sentimos está hecha de pensamientos, creencias y percepciones que podemos cambiar. La timidez crea una burbuja de incertidumbre a nuestro alrededor. Nos hace temer situaciones cotidianas, como hablar en público, socializar con desconocidos o incluso expresar nuestras opiniones. Nos dice que estamos demasiado imperfectos para ser aceptados. Pero todo esto está basado en una distorsión de la realidad. Los miedos que alimentan nuestra timidez, en su mayoría, nunca se materializan. Las consecuencias de salir de nuestra zona de confort rara vez son tan malas como anticipamos. Y, al igual que una prisión,
La timidez no solo nos afecta a nivel personal, nos aísla de los demás y nos impide vivir conexiones auténticas. En lugar de abrirnos a nuevas experiencias y relaciones, nos mantenemos a la defensiva, temiendo que cualquier paso fuera de la zona de seguridad sea un riesgo. Esto puede llevarnos a una vida de soledad y frustración, sintiendo que no estamos viviendo plenamente. Séneca nos recordó que el miedo a la muerte es solo un reflejo de nuestra incapacidad para aceptar lo que está fuera de nuestro control. Si podemos aceptar que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, incluida la percepción que los demás tienen de nosotros, podemos empezar a vivir de una manera más auténtica. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Nos pasamos la vida esperando el momento perfecto para actuar, cuando en realidad lo único que necesitamos es dar el primer paso. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta prisión interna que es la timidez? Primero, reconoce que la timidez es un estado mental, no una característica permanente. Cuando te enfrentes a una situación que te cause miedo o inseguridad, recuerda que es solo un sentimiento, no una verdad absoluta sobre ti. La timidez es una emoción, no una parte de tu identidad. Tienes el poder de cambiar cómo te sientes al respecto si decides no dejar que esa emoción te controle. Segunda, cuestiona los pensamientos negativos. La timidez nos lleva a pensar que todo el mundo está juzgándonos y que nuestras imperfecciones son obvias para todos. Pero esto no es cierto. La mayoría de las personas están demasiado centradas en sí mismas como para juzgarte de manera constante. Piensa en esos momentos en los que has sentido miedo de ser juzgado. ¿Realmente sucedió algo tan negativo? ¿Realmente las personas se fijaron tanto en tus errores? La respuesta, casi siempre, es no. Cuestionar esos pensamientos y desafiarlos es un paso fundamental para liberarte de la prisión mental que te impone la timidez. Tercero, hazlo a pesar del miedo. La mejor manera de superar la timidez es actuar, no esperar a sentirte perfecto o completamente seguro. Cuando actúas a pesar del miedo, le demuestras a tu mente que puedes salir de esa prisión. Cada vez que te enfrentes a una situación que te cause inseguridad, hazlo con valentía. La acción es la llave para romper las cadenas de la timidez. Cuarta, visualiza tu vida sin timidez. Tómate unos minutos al día para imaginarte siendo tú mismo sin las limitaciones de la timidez. ¿Cómo sería tu vida si fueras capaz de actuar libremente, sin miedo al juicio? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu carrera, tu bienestar? Esta visualización te ayudará a concretar el futuro que deseas y a comprender que, aunque hoy te sientas atrapado, la libertad está al alcance de tu mano. 5. Sé amable contigo mismo. La autocrítica puede ser un obstáculo enorme. Deja de esperar que seas perfecto. La perfección no existe, y el miedo a no serlo solo alimenta la timidez. Aprende a aceptarte tal y como eres, con tus defectos y virtudes, y deja de buscar validación en la aprobación externa. Solo cuando dejes de juzgarte tan duramente, podrás liberar esa parte de ti que ha estado atrapada por tanto tiempo. La timidez, como una prisión interna, solo tiene poder sobre ti si se lo permites. Romper las cadenas de la timidez requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, acción. Pero lo más importante es recordar que esa prisión solo existe en tu mente y que tienes el poder de liberarte de ella. Al hacerlo, comenzarás a vivir una vida más auténtica, llena de oportunidades y conexiones genuinas. Tercera, la timidez impide la conexión genuina. Séneca decía, la amistad es una sola alma habitando en dos cuerpos. La timidez no solo nos afecta a nivel personal,
sino que también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. La timidez crea una barrera invisible que nos impide conectar genuinamente con las personas. En lugar de abrirnos y compartir nuestras ideas, emociones y vulnerabilidades, nos refugiamos en nuestro caparazón. Nos encerramos en nuestra zona de confort, evitando situaciones sociales, conversaciones profundas y momentos de verdadera conexión. Sin darnos cuenta, la timidez nos priva de las relaciones más auténticas y nos mantiene aislados de la verdadera cercanía humana. La conexión genuina con los demás es una de las necesidades fundamentales del ser humano. Todos buscamos la comprensión, el apoyo y la reciprocidad en nuestras relaciones. Sin embargo, la timidez nos impide abrirnos a los demás, lo que a su vez limita nuestra capacidad de formar relaciones significativas. Nos sentimos inseguros al expresar lo que realmente pensamos o sentimos, por miedo a ser rechazados o malinterpretados. Nos paraliza la idea de que si mostramos nuestra verdadera personalidad, podemos no ser aceptados. Por lo tanto, nos conformamos con relaciones superficiales, donde nos limitamos a compartir solo una parte de nosotros mismos, la parte que creemos que será aceptada. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad y paz interior se logran cuando somos capaces de ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Si vivimos de acuerdo con lo que realmente somos, sin esconder ninguna parte de nuestra personalidad, podemos formar conexiones más profundas y satisfactorias. La timidez, sin embargo, nos impide llegar a ese punto, porque nos lleva a creer que ser auténticos y vulnerables con los demás es un riesgo. Tememos que si mostramos nuestras inseguridades o nuestras verdaderas opiniones, los demás nos rechazarán o nos verán como débiles o extraños. Pero en realidad, la vulnerabilidad es la base de las relaciones auténticas. La timidez crea una distancia emocional entre nosotros y los demás. En lugar de compartir nuestras experiencias, nuestras luchas o nuestras alegrías, nos reservamos. Esto no solo afecta nuestra capacidad para conectar con los demás, sino que también nos priva de las oportunidades de crecimiento que vienen de las relaciones humanas profundas. Las personas con las que realmente nos conectamos nos ofrecen perspectivas, apoyo emocional y la posibilidad de aprender y evolucionar. Sin embargo, la timidez nos impide aprovechar esas oportunidades, ya que preferimos mantener nuestras emociones y pensamientos guardados en lugar de compartirlos de manera honesta. Marco Aurelio también reflexionaba sobre la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza humana, que es profundamente social. En sus meditaciones, decía: «El hombre es una parte del todo, que se llama por los humanos, y que vive conforme a la naturaleza. La naturaleza humana está hecha para conectarse, para compartir, para aprender y crecer en conjunto. La timidez, sin embargo, va en contra de esta naturaleza. Nos hace creer que necesitamos protegernos de los demás, que nuestra vulnerabilidad es algo que debemos ocultar. Pero en realidad, cuando nos mostramos tal como somos, sin miedo a ser rechazados, invitamos a los demás a hacer lo mismo, creando un espacio de apertura y empatía, donde las conexiones auténticas pueden prosperar. La timidez también puede tener efectos negativos en nuestra vida social y profesional. Las oportunidades de trabajo, proyectos y amistades pueden pasarse por alto simplemente porque no tenemos el valor de mostrarnos como somos. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo de hablar en una reunión de trabajo o de presentarnos a nuevas personas por el temor a no ser lo suficientemente buenos? La timidez nos hace perder oportunidades simplemente porque no nos permitimos interactuar de manera genuina. Séneca decía: «La vida no es esperar a que pase la tormenta,
sino aprender a bailar bajo la lluvia. Si mantenemos nuestra timidez y nuestra inseguridad, nunca experimentaremos la riqueza de las conexiones humanas. Las relaciones auténticas no se construyen en la perfección, sino en la vulnerabilidad y la aceptación mutua. Son esas conversaciones sinceras, esas risas compartidas, esos momentos de apoyo, cuando más los necesitamos, los que realmente enriquecen nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo podemos superar la timidez para establecer relaciones genuinas? Primero, reconoce la importancia de la vulnerabilidad. La conexión genuina solo es posible cuando nos permitimos ser vulnerables con los demás. Es normal tener miedo, pero la vulnerabilidad es la base de las relaciones auténticas. Es a través de compartir nuestras inseguridades, nuestras emociones y nuestras experiencias que formamos lazos profundos. Recuerda que todos somos humanos, y el hecho de compartir nuestras imperfecciones solo nos hace más cercanos a los demás. Segundo, deja de intentar ser perfecto. La timidez a menudo proviene del miedo a no ser lo suficientemente bueno. Nos escondemos porque sentimos que los demás no aceptarán lo que somos. Sin embargo, nadie es perfecto, y la perfección nunca será la base de una relación verdadera. Acepta tus fallas, tus errores y tu humanidad. Cuando haces esto, permitirás que los demás hagan lo mismo. Tercero, empieza por pequeños pasos. Si te resulta abrumador abrirte a los demás, comienza con pequeños actos de vulnerabilidad. Inicia conversaciones más profundas con las personas que te rodean. Comparte algo personal y observa cómo la relación se fortalece. Cada pequeño paso te acerca más a la conexión genuina. Cuarta, busca la empatía en los demás. La timidez nos hace creer que los demás no estarán dispuestos a escucharnos o comprendernos. Pero la realidad es que todos somos capaces de empatizar y ser receptivos cuando nos mostramos vulnerables. Permítete ser escuchado y verás cómo se crean conexiones auténticas. 5. Abre tu mente y corazón a las oportunidades. La timidez a menudo nos hace perder oportunidades, ya sea en el ámbito personal o profesional. Aprende a ver cada interacción como una oportunidad de crecimiento y conexión, no como un riesgo. Cuanto más te abras, más posibilidades tendrás de crear relaciones auténticas y enriquecedoras. La timidez nos impide vivir plenamente, nos aleja de la autenticidad y nos priva de las conexiones humanas que realmente dan sentido a nuestra vida. Es hora de liberarnos de esta barrera interna, de comenzar a ser vulnerables, de arriesgarnos a mostrar quiénes somos realmente. Solo cuando lo hagamos, podremos formar relaciones verdaderas, profundas y enriquecedoras. Como dijo Séneca, donde hay amor, hay vida. Y donde hay conexión genuina, hay crecimiento, apoyo y una verdadera razón para vivir con plenitud. Este paso te muestra cómo la timidez puede limitarnos profundamente en nuestras relaciones y en nuestra capacidad de conectar de manera auténtica con los demás. Al dejar de lado la inseguridad y aprender a ser vulnerables, podemos abrir la puerta a relaciones más profundas y satisfactorias, que enriquecen nuestras vidas y nos ayudan a crecer tanto personal como socialmente. Cuarta, la timidez frena tus sueños y tus oportunidades. Epicteto decía, no busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida irá bien. La timidez tiene un impacto más allá de las interacciones cotidianas. Es un freno directo a nuestros sueños y nuestras oportunidades. Cuando estamos paralizados por el miedo al rechazo, al juicio o a la vergüenza, nuestra capacidad para perseguir nuestras metas se ve gravemente afectada. La timidez
no solo nos impide actuar, sino que nos condena a la inacción, nos mantiene estancados en una zona de confort falsa que nos promete seguridad, pero que, en realidad, nos aleja de las verdaderas oportunidades de crecimiento y éxito. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba sobre cómo nuestra mente y nuestra actitud son determinantes en la forma en que enfrentamos la vida. Si algo no te afecta, no te afecta, solo tu opinión de ello te afecta. Esto se aplica perfectamente a la timidez. La timidez nace de la opinión que tenemos de nosotros mismos y de cómo creemos que los demás nos ven. Nos detenemos antes de actuar porque anticipamos un fracaso, un rechazo o un juicio negativo. Pero en realidad, son nuestros propios pensamientos los que limitan nuestra capacidad de avanzar. Al ser demasiado autocríticos o temerosos de cómo nos perciben los demás, dejamos de tomar decisiones que podrían acercarnos a nuestras metas. Es como si hubiéramos creado un muro invisible entre nosotros y las oportunidades, y ese muro solo se derrumba cuando dejamos de lado la timidez. La timidez nos lleva a dejar pasar oportunidades clave, desde una entrevista de trabajo hasta una conversación que podría abrirnos nuevas puertas. Cuando no tenemos el coraje de hablar, de levantar la mano o de poner nuestra opinión en el aire, perdemos posibilidades que podrían cambiar nuestra vida para mejor. Pensamos que el costo de arriesgarse a fracasar o a ser rechazado es demasiado alto, pero lo cierto es que el costo de no intentarlo, de no arriesgarse, es mucho mayor. Es el precio de la mediocridad, de vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Séneca nos recordaba que la vida es larga si sabemos cómo usarla. Sin embargo, la timidez nos impide aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada instante para avanzar hacia nuestros sueños. Nos quedamos atrapados en la comodidad de la seguridad, pero esa seguridad nos aleja de la acción, de la innovación y de todo lo que podría llevarnos a una vida plena. La timidez hace que vivamos en un estado de parálisis, esperando que las circunstancias sean perfectas antes de actuar. Pero la verdad es que nunca habrá un momento perfecto. Si no damos ese primer paso, nunca sabremos lo que hemos estado perdiendo. Los sueños no se cumplen por arte de magia, y tampoco lo hacen cuando nos quedamos en la sombra, temerosos de mostrarnos ante el mundo. Los sueños requieren acción, y la timidez es el principal obstáculo que nos impide tomar esa acción. ¿Cuántas veces has soñado con un trabajo mejor, con viajar por el mundo, con empezar un proyecto que te apasiona, pero no has dado el paso porque temes el qué dirán, el fracaso o la incertidumbre? La timidez te hace pensar que esos sueños son inalcanzables, que no eres lo suficientemente bueno o que el camino está lleno de peligros que no podrás enfrentar. Pero si seguimos esperando el momento perfecto o buscando el momento en que nos sintamos preparados, nunca vamos a comenzar. El momento perfecto nunca llega. Lo que llega es el miedo, y lo que necesitamos es enfrentarlo con determinación y coraje. Epicteto decía: no te preocupes por lo que no depende de ti. Ocúpate de lo que depende de ti. Y lo que depende de ti es el control sobre tus acciones, sobre tus decisiones y sobre el coraje de avanzar a pesar de la incertidumbre. La timidez te roba la capacidad de tomar acción. Si no nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, y damos el primer paso, los sueños seguirán siendo solo eso, sueños. Lo paradójico es que la timidez se alimenta de la inacción. Cuanto más evitas actuar por miedo, más crece el miedo. Cuanto más te escondes de las oportunidades, más difícil se vuelve salir de esa zona de confort.
Cada vez que decides no actuar por miedo a fracasar o a ser rechazado, te encuentras con más razones para no intentarlo la próxima vez. El miedo se convierte en un ciclo que se retroalimenta y te aleja cada vez más de las oportunidades que podrían acercarte a tus sueños. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invitaba a no perder el tiempo en pensamientos negativos y a actuar con decisión. Él afirmaba: no pierdas tiempo lamentándote por lo que no has hecho, sigue adelante. Si realmente deseamos lograr algo significativo, no podemos seguir esperando el momento perfecto. La oportunidad nunca llega en un paquete envuelto con un lazo perfecto. Las oportunidades se presentan en la forma de desafíos, en la forma de momentos incómodos, de decisiones difíciles. Si siempre estamos esperando que las circunstancias cambien, si siempre estamos esperando a sentirnos completamente seguros, vamos a quedarnos esperando toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos romper con este freno que la timidez coloca en nuestros sueños y oportunidades? Primero, actúa a pesar del miedo. El miedo y la inseguridad son emociones naturales, pero no deben ser las que gobiernen nuestras decisiones. Hazlo a pesar de esos miedos. Cada vez que tomas acción, demuestras que el miedo no tiene el control sobre ti. No importa si te sientes inseguro, lo importante es actuar. Cada pequeño paso que tomes te acercará más a tu objetivo. 2. No esperes el momento perfecto. Si sigues esperando el momento perfecto para actuar, nunca vas a hacer nada. La perfección no existe, y la oportunidad está en la acción, no en la espera. En lugar de esperar la condición perfecta, aprovecha el momento que tienes ahora. La vida no espera por ti, y tus sueños tampoco lo harán. Tercera, reemplaza la timidez con la curiosidad. En lugar de temer a las oportunidades, enfréntalas con curiosidad. Pregúntate qué podrías aprender de cada experiencia, qué nuevas puertas podrían abrirse si te permites actuar. La curiosidad nos lleva a explorar nuevas posibilidades, mientras que la timidez nos mantiene atados a lo que ya conocemos. Abrazar la curiosidad es el primer paso para superar el miedo y abrirte a nuevas oportunidades. Cuarto, aprende de los fracasos. La timidez nos lleva a evitar el fracaso, pero el fracaso es una parte inevitable de cualquier camino hacia el éxito. Cada error es una lección. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, cámbialo por una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que fracasamos, estamos más cerca de encontrar el éxito. 5. Haz de la acción tu prioridad. Deja de centrarte en lo que podría salir mal. Concédele a la acción el mismo valor que le das al pensamiento. Piensa menos en lo que podría suceder y empieza a actuar. La acción constante, aunque pequeña, es lo que realmente hace avanzar a las personas. Los sueños no se alcanzan esperando, sino trabajando para ellos. La timidez frena nuestros sueños porque nos impide tomar las decisiones necesarias para avanzar. Nos limita y nos mantiene en una zona de confort ficticia que nos hace sentir seguros, pero que, en realidad, nos está robando las oportunidades de vivir una vida más plena y exitosa. Si realmente deseamos lograr nuestros sueños, debemos aprender a actuar a pesar del miedo, a superar la timidez y a aprovechar cada momento como una oportunidad para crecer. La vida no espera a nadie, y cada vez que dejamos de lado nuestras inseguridades y damos un paso hacia adelante, nos acercamos más a la realización de nuestros sueños. 5. La timidez como una prisión interna. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La timidez no solo es un obstáculo externo, es una prisión interna que nosotros mismos construimos. Muchas veces nos sentimos atrapados en nuestra propia mente
convencidos de que hay algo en nosotros que no es lo suficientemente bueno, que no merecemos ser vistos o escuchados. La timidez se alimenta de la autocrítica y del miedo constante a ser juzgados, lo que nos lleva a construir una fortaleza invisible de inseguridad que nos mantiene cautivos de nuestros propios pensamientos. La timidez es un enemigo silencioso que mina nuestra autoestima y nos lleva a evitar situaciones donde debemos estar presentes, expresar nuestras opiniones o interactuar con los demás. A medida que evitamos estos momentos, la prisión interna que hemos construido se va haciendo más fuerte. Este proceso se convierte en un ciclo vicioso. Cuanto más evitamos, más se refuerzan nuestros temores y nuestra inseguridad. Este ciclo nos aleja cada vez más de ser quienes realmente somos y de vivir la vida que realmente deseamos. La timidez nos encierra en un mundo donde nos sentimos vulnerables, inseguros y fuera de lugar. Nos convierte en prisioneros de nuestros propios miedos. Epicteto, el filósofo estoico, enseñaba que la libertad verdadera reside en nuestra capacidad de controlar nuestras reacciones y pensamientos. Él decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Este concepto es esencial cuando hablamos de la timidez. La timidez surge de nuestras percepciones erróneas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras opiniones no son valiosas, que si mostramos nuestra verdadera esencia, seremos rechazados. Pero en realidad, son estos pensamientos los que nos encarcelan. Si cambiamos nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo, la timidez pierde su poder sobre nosotros. La timidez nos priva de experimentar el mundo plenamente. Imagina todas las experiencias que podrían enriquecerte, las conversaciones que podrían enseñarte algo nuevo, las oportunidades que podrían acercarte a tus sueños, pero que nunca llegarán si sigues atrapado en esta prisión interna. Nos perdemos a nosotros mismos, a los demás y a la vida misma cuando nos negamos a actuar por miedo. Y el precio de seguir en esta cárcel emocional es muy alto, ya que perdemos la capacidad de vivir auténticamente. Al mantenernos en la timidez, renunciamos a nuestra autenticidad y a la oportunidad de mostrarnos como somos realmente. Nos escondemos detrás de máscaras, detrás de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Pero la verdadera libertad solo llega cuando dejamos de lado esos miedos y permitimos que nuestra verdadera personalidad salga a la luz. Séneca lo expresaba muy bien. No hay mayor libertad que la que proviene de ser fiel a uno mismo. La timidez nos aleja de esa libertad porque nos hace pensar que debemos vivir bajo el control de las expectativas ajenas, en lugar de ser fieles a nuestra propia esencia. Esta prisión interna no solo limita nuestra vida social, sino que también frena nuestro crecimiento personal y profesional. La timidez nos impide tomar riesgos, perseguir nuestras pasiones y salir de nuestra zona de confort. ¿Cuántas veces has evitado hablar en una reunión por miedo a que tu opinión no sea bien recibida? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has dejado pasar por no atreverte a hacer el primer paso? Cuando permitimos que la timidez nos controle, nos condenamos a vivir una vida limitada, llena de «y sí», y «o tal vez más tarde». ¿Por qué nos quedamos atrapados en esta prisión emocional? La respuesta está en nuestra naturaleza humana. El miedo al rechazo, al juicio o a la crítica externa son emociones profundamente arraigadas. Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados necesitaron pertenecer a un grupo para sobrevivir. Este instinto de aceptación social sigue siendo parte de nosotros. El miedo a no ser aceptado nos lleva a conformarnos con expectativas ajenas.
Queremos ser aprobados, gustar, encajar, y la timidez se convierte en una forma de evitar cualquier cosa que ponga en peligro esa aceptación. Pero, a medida que nos enfocamos en agradar a los demás, nos olvidamos de agradarnos a nosotros mismos. La timidez también puede tener raíces en experiencias pasadas de rechazo o fracaso. Tal vez alguna vez intentaste expresarte y fuiste ignorado o rechazado, y esa experiencia se grabó en tu mente. Cada vez que intentamos ser nosotros mismos y fracasamos, la prisión de la timidez se fortalece, porque asociamos nuestra vulnerabilidad con el dolor o la incomodidad. Pero lo que no entendemos es que el fracaso es parte natural del proceso de crecimiento. El miedo al fracaso solo nos limita, mientras que la aceptación de nuestros errores y aprendizajes nos da la libertad de continuar avanzando. Lo que realmente necesitamos es aprender a aceptar nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es el primer paso para romper las cadenas de la timidez. Cuanto más dispuestos estamos a ser vulnerables, más podemos liberarnos de la prisión de la timidez. Nos permite ser quienes realmente somos, sin miedo al juicio externo. Es la clave para empezar a actuar y tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdad interior y no con lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Así, ¿cómo podemos liberarnos de esta prisión de timidez? Primero, reconoce que la timidez es una construcción interna. La timidez no es un rasgo fijo de tu personalidad, sino una serie de pensamientos y creencias que tú mismo has creado. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu experiencia. Si dejas de ver la timidez como algo inamovible, comienzas a ver la posibilidad de liberarte de ella. 2. Cambia tu percepción sobre el rechazo. La timidez nace del miedo al rechazo, pero el rechazo no es el fin del mundo. Cada vez que te enfrentas al rechazo, en realidad estás aprendiendo y creciendo. En lugar de temer el rechazo, acéptalo como una oportunidad de aprendizaje. Recuerda que los grandes logros se alcanzan al enfrentarse a la adversidad. Tercera, permítete ser vulnerable. Ser vulnerable significa dejar de esconder tu verdadero ser por miedo al juicio. La vulnerabilidad es lo que conecta a las personas a un nivel profundo. Cuanto más auténtico seas, más genuinas serán las relaciones que formes y más cerca estarás de la vida que deseas. Cuarto, desafía tus pensamientos. Cada vez que te sientas tímido, cuestiona la validez de esos pensamientos. ¿Realmente son ciertos? La timidez surge de pensamientos distorsionados que nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos. Cambia esos pensamientos por afirmaciones de fortaleza y valor. Quinto, actúa a pesar del miedo. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero puedes aprender a actuar a pesar de él. Cada vez que tomas acción, le demuestras a tu mente que puedes actuar incluso cuando sientes miedo. La acción constante te llevará a la libertad de ser quien realmente eres. 6. Acepta tus imperfecciones. La perfección no existe, y si intentamos ser perfectos todo el tiempo, nuestra timidez solo crecerá. Aprende a aceptar tus errores, tus imperfecciones, y entiende que son una parte natural de la vida. La perfección nunca será un requisito para ser amado o aceptado. La timidez como una prisión interna nos limita y nos aleja de nuestra verdadera esencia. Es una barrera que nosotros mismos construimos y que se alimenta de nuestros miedos, inseguridades y creencias limitantes. Pero la libertad solo llega cuando dejamos de temer al juicio externo y comenzamos a aceptarnos tal como somos. La verdadera liberación
está en aceptar nuestra vulnerabilidad, desafiar nuestros pensamientos y actuar a pesar del miedo. Cuando lo hagamos, romperemos las cadenas que nos atan y comenzaremos a vivir auténticamente, tomando las oportunidades que antes nos parecían inalcanzables y avanzando con seguridad hacia nuestros sueños. Ahora es tu momento de tomar acción. Ya has visto lo que la timidez puede hacerte, pero lo más importante es que ahora sabes cómo superarla. No te quedes en la zona de confort. Tú eres capaz de mucho más. La verdadera transformación comienza cuando decides romper esos límites que tú mismo te has impuesto. Si este video te inspiró, dale me gusta, suscríbete para más contenido como este y compártelo con todos aquellos que también necesitan dar ese paso. Y no olvides, si tienes algún tema en mente que te gustaría que explore, déjalo en los comentarios. Estoy aquí para ayudarte. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.